Buenas noches. El presente video es para la tarea de doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Me encuentro en este momento realizando esta actividad con el señor Nelson Fabián Latorre, el rector de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Bucaramanga. Pretendemos mediante esta entrevista conocer algunos aspectos de la legislación educativa en Colombia. Señor Nelson, muchísimas gracias por regalarme este pequeño espacio de tiempo. Quería preguntarle inicialmente si usted conoce algún tipo de convenio que tenga Colombia con otros países a nivel de educación a través del MEN. Puede ser a nivel de becas o favorecimientos de algún tipo que tenga Colombia al respecto. Bueno, Colombia, dentro de su política pública educativa enmarcada en el gran macroproyecto de convertir a Colombia en el país más educado de América Latina hacia el próximo decenio, implementa una serie de estrategias específicas que deben impactar positivamente la calidad de la educación. Concretamente, que conozca que se está manejando mucho el tema del bilingüismo, y eso ha conllevado a que Colombia desarrolle una serie de convenios con el Reino Unido, y prácticamente consiste en llevar a personal docente y directivo docente a una serie de inmersiones en el Reino Unido para que mejoren el tema del manejo de la lengua de inglés como una estrategia para convertir a todos los colegios en colegios bilingües. Sí, ¿usted creería que es suficiente o son de pronto un poco excluyentes porque no hay demasiado maestro o directivo docente que pueda hacer esa actividad? Pues lo que pasa es que los recursos son limitados, y cuando no hablamos de una política pública clara, se queda, digamos que eso sujeto a las voluntades de los gobiernos. O sea, como una política de gobierno, no es una política pública o una legislación. Es más un plan de gobierno, un plan de intervención que una política pública. Desafortunadamente. ¿Considera que es visible en la Constitución de Colombia el tema de la educación? O sea, que está legislado claramente en la Constitución ese derecho. Bueno, la Constitución colombiana consagra la educación como un derecho fundamental. En Colombia la educación básica, primaria, y la educación básica secundaria debe ser gratuita. En ese orden de ideas, pues el gobierno está cumpliendo con un mandato constitucional de brindar educación a toda la población. La cobertura, tanto neta como bruta, de la educación en los últimos años ha venido en aumento, pero sumado a la cobertura también está involucrado el concepto de calidad, que es donde de pronto también tenemos que trabajar a la par. Entonces no es solamente brindar educación, pero sino brindar educación de calidad. Yo creería, y no sé si comparte eso de lo que la visión que tenemos los educadores, que esa es la gran falla, que calidad no es cobertura. Exactamente. ¿Cierto? Son dos criterios totalmente diferentes, que no son excluyentes, pero que en la actualidad, si bien es cierto las tasas de cobertura han aumentado, los índices de calidad no han sido los esperados. Los esperados, ¿cierto? Porque los recursos que genera la nación no van de a la par con las necesidades que tiene la nación. No son suficientes. ¿Conoce algún decreto que regule la educación y que nos pueda comentar al respecto? Un decreto que usted considere súper importante y que nos pueda compartir. En el 2015 se expidió el Decreto Único de Educación, es el decreto 1075, que compila todos los decretos reglamentarios a la ley de educación y a la ley 115 del 94. Entonces este decreto se convierte como en la ruta de navegación, si lo queremos llamar de alguna manera,
para consultar todo lo que en normas de educación se refiere. ¿Usted creería que esos decretos permiten que desarrolle su labor, no sé, de directivo, y que si no se conocen, de pronto si no los trabaja o los tiene en cuenta y los conoce y los comprende, su labor podría de pronto tener falencias o equivocarse de Sí, pronto en lo que hace? evidentemente uno como directivo debe conocer la norma que regula la educación, porque eso permite tomar decisiones acertadas, ¿no? Si bien es cierto, son extensos, son muchos decretos, es necesario conocerlo para poder desempeñar la labor. Bueno, y ahí un poquito pegado a esa pregunta también va cómo los docentes en nuestra labor cotidiana es visible que los maestros muchas veces, tal vez por su rol, que es más de clase, tienden a desconocer las normas. ¿Por qué creería que los maestros no se interesan en conocer la legislación a fondo, sino de pronto algunos apartes, algunos artículos, y por qué no se interesarían en conocer a fondo la legislación? Bueno, yo creería que es porque en Colombia se tiene la cultura de que las normas son para los abogados. Entonces el que debe conocer las normas es el abogado y las demás profesiones ahí por encimita. Eso pues es una apreciación muy personal, valga la aclaración. El otro tema que considero muy importante es que dentro de los programas de capacitación que deben adelantar las entidades territoriales, que de hecho es una obligación que deben hacerlo, deben implementar como plan de mejoramiento para este caso, capacitar al personal docente en la normativa. Es un deber del Estado, ¿no? Sí, claro. Los gobiernos, ¿usted creería que a medida que pasan nuestros presidentes y los gobiernos de turno se preocupan porque esos decretos, como el decreto de la Ley General de Educación, se cumplan, o esas expectativas creadas a partir de ellos se cumplan? Pues, ¿Sí hay una preocupación por los gobiernos o son políticas de gobierno, no de Estado? Bueno, los decretos se convierten en obligatorio cumplimiento y el desconocimiento de la norma no lo exime a uno como funcionario público de las responsabilidades que pueda tener por omisión de la aplicación de la norma. Y para eso están los entes de control, que son los que deben vigilar el cabal cumplimiento de las normas y de los procedimientos. Sí, y las políticas, por ejemplo, estamos ante un nuevo gobierno y el pasado, creería que ellos se preocupan porque alimentar, digamos así, con sus estrategias, la misma designación de recursos para que esos decretos funcionen a nivel del interior de las aulas, de las secretarías y del Ministerio de Educación. Pues volvemos al tema de que en Colombia debe haber una política pública clara y que no esté sujeta a los cambios de gobierno. Cuando usted establece una política pública en materia de educación, se convierte en una política que independientemente del gobierno se debe cumplir, porque ya hace parte de un mandato casi que constitucional. Y de obligatorio cumplimiento. Entonces esto es ahí donde hay que trabajar en políticas públicas claras que favorezcan o que propendan por la calidad de la educación. ¿La legislación educativa usted la cumple en su función al pie? ¿O de pronto creería que ya es tan abierta a interpretaciones? ¿O o usted como rector o los directivos docentes podrían de pronto tener sesgos porque no es tan clara, o se sigue a pie de la letra? No, la ley hay que cumplirla independientemente de la interpretación subjetiva que usted le quiera dar. Para eso existen las circulares, las resoluciones, las directivas ministeriales que a veces dan una orientación específica sobre el tema. Entonces no es solamente el decreto como tal, es todo lo que de él se desprende para el cumplimiento de la labor. Entonces nosotros tenemos muchos recursos para acatarla, para entenderla, y que no quede sujeta a la interpretación que cada rector le quiera dar. Para ser más exacto en su objetivo, mejor dicho. Pues tiene que ser una interpretación muy objetiva. Sí.
¿Cree usted que la legislación educativa colombiana abarca todas las comunidades, a las etnias, a los grupos minoritarios, a los raizales? ¿Cree que es suficiente y está legislado o qué faltaría? Yo creo que hay demasiada legislación en Colombia, no solamente en el sector educación, sino en todos los sectores, ¿no? Creo que más que la misma ley como tal, es crear los mecanismos para que esa ley llegue a todas las poblaciones, a todas las razas, a todos los sectores de la sociedad sin ninguna distinción. ¿Por qué creería por qué cree que hay esa diferenciación? A veces se estigmatiza en ciertas partes de la misma región, que la costa hacia la Amazonía, por las mismas distancias y demás. ¿Por qué se distancian? Si hay una distancia en kilómetros y en espacio, ¿por qué hay una distancia también en desarrollo a nivel educativo? Porque Colombia es un país muy desigual, porque las brechas entre ricos y pobres es muy grande, es un problema muy estructural, porque no solamente somos desiguales en temas de extensión geográfica, sino en temas de acceso a los derechos fundamentales, porque las mismas regiones geográficas se han convertido casi que en islas, y porque ha hecho falta mucha voluntad del gobierno para llegar a ciertas regiones muy apartadas, que geográficamente son de muy difícil acceso. Entonces ese tema de desigualdad en cuanto a la asignación de los recursos, en cuanto a oportunidades, es muy marcado. Entonces hacia ese rompimiento de esas brechas es que se deben trabajar, enfocar todos los esfuerzos. Sí, desafortunadamente pues esas brechas existen desde hace muchos años, sí, y han sido difíciles y no hay unas políticas claras al respecto para cerrarlas. Ya por último, ¿usted se capacita continuamente en legislación como educativa como algo que se propone, o va llegando a su vida, a su labor, por su misma función de rectoría, llegan a las leyes a su conocimiento, o se preocupa por capacitarse? Las dos cosas. Uno debe mantener siempre viva la llama de la investigación y estar pendiente de lo que va saliendo en materia de educación. Y aparte de eso, pues el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, continuamente nos están informando y nos están enviando circulares, directivas ministeriales, resoluciones que hacen que nosotros debamos acatarlas porque son de obligatorio cumplimiento. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor rector. Muchas gracias. Muy amable. Esta es una actividad, repito, para la asignatura de legislación educativa. El profesor Luis Felipe Zaidi les habló, María Eugenia Rangel, EDCO 17080. Muchas gracias.